¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un fármaco vulgarmente conocido como ácido acetilsalicílico o aspirina, habitualmente, y se llama aspirina, vamos a dar el nombre comercial, puesto que se sintetizó desde la corteza del sauce el ácido acetilsalicílico. Aquí el dibujo es bonito y simpático además, porque básicamente, según los libros de farmacología, los componentes que hacen trabajar son este CH y este CH3. Pues bien, se sintetizó desde la corteza del sauce en 1829 y en 1899 lo comercializó Bayer, que es como actualmente se comercializa, ya hace más de 100 años, o sea que más de la vida de un cristiano. Está claro que al ser un analgésico menor, bueno, pues se prescribe, se utiliza de una manera indiscriminada y parece ser que, bueno, es bueno para todo, en el sentido de que además está catalogado como analgésico, antitérmico, es decir, que baja la fiebre, y antiinflamatorio. Bueno, vamos a ver un poco, según primero lo que dice el libro, lo que dice cualquier libro de farmacología, pues básicamente sus mecanismos de acción como acción analgésica interfiere directamente en la síntesis de una enzima, no vamos a dar el nombre por no meternos en tecnicismos, que al final aboca en las prostaglandinas, que son las que estimulan las placas de terminaciones dolorosas. Bien, esto está bien en el sentido de que interfiere una reacción fisiológica que en este sentido o en este caso es patológica, puesto que está produciendo o desencadenando una cosa que llamamos dolor o una cosa que llamamos inflamación o una cosa que llamamos fiebre. En cuanto a la acción analgésica, la acción antiinflamatoria y la acción antitérmica son mecanismos de defensa del cuerpo humano, de nuestro organismo, son síntomas que nos están avisando de un problema en otro sitio, en la mayoría de los casos, o en casi todas las enfermedades. Entonces, utilizamos la aspirina de una manera indiscriminada cuando nos duele algo, cualquier tipo de dolor. Básicamente está catalogada aquí, se utiliza para dolores de cabeza, se utiliza para dolores de dientes, para dolores musculares, para dolores articulares incluso, en general para cualquier tipo de dolor menor, analgésico menor, ya que es un analgésico de acción periférica y se discrimina de los analgésicos de acción central, como los opiáceos, y bueno, una de las ventajas que tiene es que, bueno, no produce ni dependencia, ni hábito, ni adicción, como cualquier tipo de droga que sería un opiáceo. Y bueno, tiene la ventaja que tampoco en principio, y según los casos, según los pacientes que la utilizan, produce narcosis, sueño. Pues bien, en cuanto a la acción analgésica, hemos quedado que al interferir a través de estos dos terminales, el CH3 y el OH, interfiere en la producción de las prostaglandinas. Bien, al interferir ahí, en principio se supone que aplaca el dolor, o lo disimula, o lo enmascara. Vale. En cuanto a los mecanismos de inflamación, como está claro que intervienen en esos mecanismos de inflamación todos los mecanismos inflamatorios a nivel local, a nivel de una articulación, que puede ser en el metacarpo o en el metatarso, o en la rodilla, o en cualquier parte del cuerpo humano, interfiere la vasodilatación y la quimiotaxis, porque se produce, todos hemos padecido alguna vez algún tipo de inflamación como consecuencia de un golpe, como consecuencia de alguna infección, como consecuencia de cualquier cosa. Sabemos, todos tenemos la triste experiencia de lo que es una inflamación. Entonces, al interferirla, insisto, solo la interfiere, bueno, parece que como disminuye el mecanismo de inflamación, disminuye los mecanismos de aumento de dilatación, de aumento de líquido, de vasodilatación, pues, lógico, también nos disminuye el dolor. Pero no quiere decir que esté influyendo de una manera directa en el origen, en la causa, ni del dolor, puesto que ya está definido en el libro, ni del origen, la causa de la inflamación. En la otra faceta que tiene el ácido acetilsalicílico, la aspirina, como antitérmico, debemos tener en cuenta, según dice aquí el libro, la acción antitérmica, bueno, habla aquí de muchas cosas, pero resumiendo un poco para lo que nos interesa y para no aburrir a los telespectadores, bueno, pues básicamente los mecanismos de acción de la temperatura en el cuerpo humano, según lo que dicen aquí, ahora veremos cómo funciona de una manera coloquial, hay unas neuronas termosensibles que se hacen más sensibles al frío
cuando hay un estímulo externo, que aquí le denominan pirógeno y que aún hoy está todavía sin descubrir el mecanismo de acción de esa cosa que llaman pirógeno, bueno, pues interfiere directamente la aspirina sobre la acción del pirógeno. Entonces, produce una hipotermia. Dicen aquí que siempre, en el caso de que haya previamente una hipertermia, siempre en el caso de que haya primero fiebre, salvo en los casos en los que depende de la constitución de algún paciente, salvo en los casos de hipersensibilidad de algún paciente en concreto hacia este tipo de fármaco, en el que podría hacer una hipotermia directamente desde una temperatura absolutamente normal. Tengamos siempre presente que debajo de los 35 grados no existe la vida. La vida normalmente la tenemos, quien más, quien menos, ha tenido que ponerle el termómetro a algún familiar, a algún hijo, a sí mismo, y sabe que a partir de los 37 grados ya lo considera fiebre. ¿Qué es la fiebre? Bueno, la fiebre es un aumento de los metabolismos del cuerpo humano, es un aumento de todos los sistemas de defensa del cuerpo para defenderse frente a algún agente externo que puede ser o bien piógeno o de origen de bacterias o bien de cualquier tipo de agresión externa. Cuando hay un aumento del motor, del régimen de vueltas del motor, directamente, inmediatamente se produce un aumento de la temperatura, porque está por encima de su régimen de vueltas. Cuando está por encima de su régimen de vueltas es porque ese mismo organismo se está defendiendo contra algo, en este caso ahora mismo nos estamos particularizando en un caso en concreto, pero contra algo. Eso es el chivato, es el aviso de que tenemos un problema y que hemos de buscar la causa. En el caso de la aspirina, si nosotros damos un antitérmico, una aspirina, que es un antitérmico, nos va a bajar la fiebre automáticamente. Pero no hemos resuelto el problema de base. Bueno, pues pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que hemos quitado el dolor. O si no lo hemos quitado, puesto que tampoco en muchos casos se quita. Hay veces en los que, bueno, se quita el dolor, enmascaramos un proceso dentario, por ejemplo, que originariamente, y depende del lado de la boca donde lo tengamos, nos está hablando, nos está cantando de una patología de otro órgano a distancia. Y deberíamos, en vez de matar al mensajero, deberíamos ir a buscar el origen del problema. Con la aspirina resolvemos. Es decir, no matamos, pero tampoco curamos. Está bien, en el sentido de que... Pero ahora vamos a ver cómo probablemente esto también tiene que eliminarse a unos niveles, tiene que pasar por una serie de órganos, tiene que, al pasar directamente al torrente circulatorio, bueno, pasa a todo el sistema orgánico, pasa a todo el sistema sanguíneo. Entonces, si vamos a tratar un dolor de cabeza, ya en medicina moderna se distinguen varios tipos de dolor de cabeza, la migraña, la cefalea, la jaqueca. Bueno, en medicina natural, desde siempre, ahora ya se están acercando en algunos casos, a los 5 dolores de cabeza. Difícilmente, si alguno de ustedes ha tenido un dolor de cabeza a nivel frontal y ha tomado aspirina, ahora veremos los efectos secundarios de la aspirina a nivel gastrointestinal, a nivel de estómago, a nivel de duodeno. Difícilmente le va a resolver el problema. A lo mejor, al principio de choque, si no ha tenido nunca ninguna ingesta de aspirina, probablemente en ese momento, al disminuirle la secreción de prostaglandinas, notará, por una cosa que se llama paradoja, una disminución de la sintomatología, pero solo una disminución, puesto que como siga de una manera crónica apuntándose a la aspirina, es muy probable que ya ese dolor no sea, ni se suavice. Que tenga usted que pasar de ese analgésico tipo este que estamos viendo, tipo el ácido acetilsalicílico, tenga que pasar a otro analgésico más potente y va usted a generar más problema. En el sentido de que, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, en relación... bueno, aquí había, en cuanto a la acción antiinflamatoria de este tipo de fármacos, distingue la función a nivel de inflamación aguda y a nivel de inflamación crónica. En cuanto a la inflamación crónica, hemos hablado antes de la inflamación aguda en el sentido de que hay una vasodilatación, una quimiotaxis, aquí se abortan todos los mecanismos, pero no olvidemos nunca una cosa, que cuando se abortan esos mecanismos a nivel del foco inflamatorio, a nivel del foco doloroso, también se abortan otros mecanismos que son fisiológicos, que son naturales, que son necesarios en el resto del organismo.
Es decir, no pensemos nunca que cuando nosotros colocamos una aspirina, un fármaco, es como ese coche que teledirigido que tienen nuestros hijos, que va exactamente a un sitio a cumplir su función ahí. No va solamente ahí, va a todo el territorio. Y como además todo el territorio va interrelacionado, y lo que pasa en un sitio repercute en el otro, puesto que todo nuestro organismo está interconectado, y ya estamos viendo con el programa de meridianos y puntos, cómo lo que pasa en un sitio repercute y canta en otro sitio de una forma absolutamente espontánea y de una forma natural. Pues bien, en el caso de la inflamación crónica, aquí ya lo concreta directamente al caso de la artritis reumatoide. En el caso de la artritis reumatoide hay un componente específicamente inmunológico, hay una reacción inmunológica contra la propia cápsula articular, con liberación de linfocitos T y B que directamente atacan a esa. Y ya aquí, en el mismo diccionario de farmacología, nos dice que el tratamiento con ácido acetilsalicílico, única y exclusivamente, nos va a tratar de aliviar, de alguna manera, aliviar, entre comillas, aliviar de alguna manera la sintomatología dolorosa, pero en ningún caso va a corregir ni alterar el curso patológico de la enfermedad. Es decir, la enfermedad, el deterioro articular se va a ir produciendo de una manera inexorable y sin posibilidad de volver otra vez a la restitución, de volver otra vez a la fisiología, de volver otra vez a la normalidad de esa articulación, puesto que estamos tratando de funcionar, de resolver el problema única y exclusivamente a nivel sintomático. No estamos tratando de resolver el problema desde el origen causal, desde la causa. Estamos hablando de una farmacología que única y exclusivamente se dedica a tratar los síntomas, a abortar los síntomas, a tratar de romper los mecanismos que producen la inflamación sin tener en cuenta el origen, por qué se han producido esas inflamaciones. Puesto que hay una cosa clara, una inflamación evidentemente. Cuando nos caemos, pues sabemos, en principio, el origen directo, la causa. La relación causa-efecto, ¿cuál ha sido? El niño se nos ha caído y se le ha inflamado o se le ha despellejado la rodilla. De acuerdo. A lo mejor, hombre, ya hilando un poco más fino, a lo mejor es que el niño ha tenido un mareo. Habría que ir a ver la causa en otro sitio. Porque claro, si el niño no se nos cae hoy, se nos cae todos los días, habrá ya que ver dónde está el origen del problema y no seguir poniéndole betadine o alcohol en la rodilla nada más. Habría que buscarla. Pero básicamente ese es el asunto con el tema del ácido acetilsalicílico y en general con el de todos los fármacos que vamos a ir desglosando. Bien, en cuanto a la acción, porque hemos dicho alguna vez que lo que es bueno para una cosa puede ser malo para otra, o menos bueno. Y el gran problema de esto estriba en que, bien, si nosotros hoy damos una aspirina para mitigar un dolor, para bajar una fiebre o para tratar una inflamación, no pasa nada en unos días. Actualmente, además, se está bombardeando con que es bueno tomarse una aspirina diaria como prevención para el infarto de miocardio. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el diccionario acerca de los efectos secundarios del uso indiscriminado y continuado de la aspirina. Pero cuidado, no se piensen que esto es cuando nos tomamos miles de aspirinas, porque hay un factor que es el factor personal, el factor individual en la ingesta de fármacos, que independientemente de la cantidad de fármaco que nosotros tomemos, puede desencadenar de una forma inmediata un choque endotóxico, una patología indeseable y un problema muy serio, un choque anafiláctico, por ejemplo, con lo que conlleva eso de salir corriendo a un servicio de urgencias. Es decir, no pensemos, porque además ni todos estamos, nuestro organismo, siempre en la misma situación, puesto que somos biología y estamos en constante cambio, y el hecho de que antes hayamos tomado alguna aspirina no nos haya pasado nada, no quiere decir que mañana la tomemos y no nos vaya a pasar. Entonces hay una serie de factores que conviene tener en cuenta. Y en este sentido, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios. En cuanto a la acción gastrointestinal, de todos es conocida, bueno, siempre se ha recomendado
el uso de aspirina con algo en el estómago. Eso conlleva una disminución de la absorción y estas cosas. Pero ya no es solamente por el problema de la úlcera. Hay unas cosas que llaman aquí patologías menores del uso de la aspirina en cuanto a dolor abdominal, a diarreas, en cuanto a estreñimiento, a dispepsias. Luego hay otra cosa más grave que son las úlceras, las erosiones a nivel de mucosa en estómago y en duodeno. En un porcentaje muy alto se dan más en estómago que en duodeno. Y dentro del estómago pues hay una zona, el antro, que es donde más se da con más frecuencia. No obstante, ahora se están empezando a descubrir que no solo se producen erosiones a esos niveles, sino que están descubriendo erosiones y heridas a nivel de intestino grueso y de intestino delgado. Y no solo por la ingesta del fármaco por la pastillita, sino por vía parenteral mismo. Porque, y luego veremos otra reacción que produce la aspirina a nivel alérgico, porque a nivel parenteral, es decir, a nivel inyectada, pasa a sangre y pasa por la circulación biliar, por la circulación enterohepática y produce lesiones a lo lejos y sigue produciendo las erosiones a nivel mucoso, con todos los riesgos que esto conlleva, porque esto conlleva riesgos de hemorragias ocultas, que en principio es eso que decíamos antes, que no se ve, de momento no pasa nada, y son hemorragias ocultas, y un día aparece una hemorragia seria, grave, o bien, lo que es peor, la perforación. Se han dado casos y están descritos, además, en la literatura científica. Esos son, en principio, para el tubo digestivo, los riesgos que ya nos apunta el diccionario de farmacología.